Bien, ¿se está viendo lo que comparto? Sí, listo. Ya, gracias, Alex. Entonces, aquí como ven, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que habíamos quedado, que son los tipos de hernia y las causas, que les decía que, bueno, no se han destacado o se desconocen las causas de este tipo de hernias, pero la afección puede deberse a, a un debilitamiento del tejido de soporte, que hay algunas de las posibles causas, ¿no? Que en este caso pueden ser el envejecimiento, la tos crónica, el estreñimiento, la obesidad, levantar objetos muy pesados, el estrés, el tabaquismo, ¿no? Bueno, está regido básicamente también a lo que es la alimentación, a la actividad física, ¿no? Bueno, el estrés es difícil de controlarlo en algunos casos, pero bueno, llega a ser una de las causas para poder producir este tipo de hernias. Las recomendaciones dietéticas es llevar a cabo una alimentación saludable, distribuir la alimentación en 5 comidas, no hacer comidas abundantes, no comer cantidades demasiado grandes. El consumo de las cantidades grandes es un problema en todas estas enfermedades también, porque son, al ser incluso alimentos que no son saludables, se consumen en cantidades muy grandes, ¿no? Entonces, eso también considerar para todas las otras enfermedades. Tomar una pequeña cantidad o de forma ocasional alimentos grasos y evitar los muy salados o en escabeche. Evitar alimentos que estimulan la secreción gástrica, como es el caso del café y el alcohol. No tomar bebidas gaseosas, no consumir cantidades excesivas de azúcar, evitar los alimentos muy calientes o muy fríos, ya que provocan una irritación. Esto es en el caso de los alimentos muy calientes y muy fríos, a todo es recomendable, no solamente si se tuviera este tipo de enfermedad. Es bueno que se consuman los alimentos a temperatura ambiente en su mayoría, ¿no? Porque así vamos a poder producir una buena digestión también. Luego está la diabetes, que seguramente ustedes ya la conocen bastante bien y ya saben las características de este tipo de enfermedad, que es una enfermedad crónica que aparece cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizar con eficacia. Una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, ¿no? Y ese es el principal problema. De modo que esto queda circulando en la sangre y daña los tejidos con el paso del tiempo. Entonces ya es más difícil controlarlo. Ahora, la insulina, sabemos que es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, ¿no? En donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Por ejemplo, sobre la carga glucémica, ¿no? Es una de las prácticas que vamos a hacer hoy día, que es de las últimas que vamos a hacer, y van a ver cómo la alimentación se relaciona mucho con poder prevenir esta enfermedad, es decir, la manipulación de los carbohidratos, ¿no? Que son los que nos van a proporcionar la glucosa. Los tipos de diabetes, que ustedes también ya lo conocen, el tipo 1, 2, y la diabetes también gestacional, perdón, que se puede dar solamente en la etapa de gestación, ¿no? Y esto también es bastante complicada y se tiene que controlar mucho la producción de la insulina en esa etapa, ¿no? Luego están los factores de riesgo, que es el peso, nuevamente, la edad, los antecedentes familiares, el ejercicio, la dieta, ¿no? Y seguimos viendo que
esos factores son muy repetitivos para poder evitar las diferentes enfermedades y siempre hacer un equilibrio de todos los nutrientes, considerar siempre la edad, el peso, las actividades físicas que a veces las dejamos de un lado demasiado tiempo. Alimentos recomendados para la diabetes es la stevia, canela, levadura de cerveza, los guisantes, avellanas, la avena como un hidrato de carbono importante, o los hidratos de carbono integrales, el agua de coco, etcétera, ¿no? Hay bastantes alimentos que pueden llegar a permitir una buena salud sin restringirse, ¿no? En comer cosas que también sean bastante agradables o ricas, ¿no? Bien, entonces, si ustedes hacen un análisis de lo que hemos visto, si se dan cuenta, es muy repetitivo la forma en cómo se debe llevar el consumo de los alimentos, ¿no? Donde tiene que haber un equilibrio de cada uno de ellos y evitar algunos en su totalidad, ¿no? Evitarlos en su totalidad, como son las grasas. Cuando hablamos de grasas, estamos hablando de estas grasas saturadas, estas grasas trans, las frituras que están en ese momento en cuanto a la preparación del alimento han sufrido cambios químicos que generan todas estas enfermedades, las bebidas alcohólicas, que las bebidas alcohólicas si se utilizan de la forma adecuada, llegan a beneficiar, ¿no? Pero estamos hablando de los excesos y de la mala manipulación que se da a estos alimentos. Entonces, es bueno considerar que se pueden consumir, pero en cantidades moderadas, pero eso es difícil en algunos casos. Y también depende mucho, como hemos dicho, de la genética. Hay algunas genéticas, ¿no? De las personas que no tienen que consumir nada de estos alimentos. Entonces ahí está el problema, ¿no? Que hay las personas que no tendrían este problema en relación a su genética, lo podrían hacer de forma regular, pero hay otras que no, que tendrían que quitarlo totalmente, ¿no? Entonces, obviamente, el comer saludable es lo que siempre se está repitiendo en todas las diferentes situaciones, estemos o no estemos enfermos, siempre se tiene que considerar eso. Y aquí está la forma en cómo se tiene que distribuir, por ejemplo, un plato para comer saludable, ¿no? No se divide la mitad de tiene que estar compuesto por proteínas saludables, granos integrales, los vegetales y las frutas, ¿no? Los vegetales que normalmente comprenden, junto con las frutas, la mayor parte del plato. Entonces, cuando ustedes decidan o deciden tener una alimentación saludable, siempre su plato, la mitad, tiene que ser los vegetales y las frutas. La mitad de su plato. La otra mitad, los carbohidratos, ¿no? Que es una cuarta parte, y la otra cuarta parte, las proteínas. Ahí estamos haciendo una alimentación saludable. No es difícil si hacemos esto, ¿no? Sí es difícil hacer las combinaciones y no cansarnos de comer lo mismo, ¿no? Porque esta parte de nuestro plato, que son los vegetales y las frutas, son las que debemos saber cómo combinarlas y darles constantemente un cambio en el que haga que nuestro cuerpo nunca se aburra de comer lo mismo. Pues si nosotros ponemos los mismos vegetales aquí, les aseguro que no vamos a poder mantener una alimentación de este tipo durante mucho tiempo, ¿no? Porque vamos a llegar a aburrirnos. Y eso depende mucho de nosotros. Y también de los demás, ¿no? La proteína, tenemos bastantes proteínas que podemos ir utilizando dentro de las combinaciones que nos permiten, pero para eso tenemos que conocer también estos alimentos y cómo los podemos ir combinando, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que es la prevención y tratamiento en las diferentes enfermedades que están relacionadas con una mala alimentación. ¿Alguna pregunta que tengan para que pasemos a lo que es la práctica? Por eso con eso terminaríamos lo que es la teoría. El examen va a ser hasta este tema, considerando que este tema y el anterior, que son las diferentes situaciones fisiológicas, y que estos dos temas, va a entrar al examen el 70%, y el resto del examen, el 30%, va a ser del primer y segundo parcial en cuanto al contenido. Y en la práctica es de todo. Ya en la práctica va a entrar todo lo que vamos a ver hoy, y obviamente
el resto del semestre, ¿no? Que hemos visto en primer y segundo parcial. Bien, hasta ahí alguna pregunta que tengan. No hay preguntas entonces. Bien, vamos a entrar a lo que es la siguiente práctica, que es nuestra última práctica, que tiene que ver con el índice glucémico, que es justamente lo que les decía, que se toma mucho en cuenta en lo que es la obesidad y la diabetes también, ¿no? Entonces aquí les voy a primero mostrar una parte teórica que es muy importante en lo que es el índice glucémico. ¿Se ve la presentación? Sí, que se ve. Bien, entonces vamos a entrar con esto. A ver, ¿cuál es el objetivo de hacer esta práctica? Uno es que ustedes conozcan o conozcamos la presencia de lo que se refiere al índice glucémico y la carga glucémica en los alimentos y cómo estos afectan dentro de nuestra alimentación. Es decir, normalmente cuando hablamos de una alimentación saludable nos preguntamos mucho qué carbohidratos tenemos que consumir o algunos los quitan los carbohidratos en su totalidad, ¿no? Pensando que de esa manera van a poder llegar a su peso ideal, si es el caso, ¿no? Si se quiere bajar de peso. A veces pensamos que ese es el camino, pero conociendo lo que es el índice glucémico se van a dar cuenta de la importancia que tienen los carbohidratos en nuestro cuerpo, ¿no? Que los necesita de forma diaria, ¿no? No podemos evitarlos, pero lo que sí tenemos que saber hacer es escoger cuáles son los carbohidratos que vamos a consumir y que nos va a generar ese beneficio que necesitamos y cuáles no tenemos que consumirlos y hacerlos a un lado porque sabemos que va a producir lo contrario, ¿no? Entonces, para eso tenemos que conocer lo que es primero el índice glucémico, que se lo denomina como IG. Entonces, ¿qué es el índice glucémico? Es o se refiere al efecto de un alimento sobre los niveles de azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, el índice glucémico nos permite saber eso, el efecto de los niveles de sangre de ese azúcar, perdón, que vamos a tener en la sangre. Ahora, cuando hablamos de los niveles de azúcar en la sangre, eso se debe cuando hay un aumento, normalmente después de comer un alimento que contiene carbohidratos, ¿sí? Entonces es ahí cuando podemos ver un nivel de azúcar después de comer. Y también cuando hemos tenido un ayuno, ¿no? Muy prolongado, también es importante ver nuestro índice glucémico. Entonces, los distintos alimentos que contienen carbohidratos afectan de manera diferente a los niveles de azúcar en la sangre. Es decir, nosotros requerimos un nivel de azúcar de forma diaria para que exista un funcionamiento de nuestro sistema nervioso o un funcionamiento correcto de nuestro metabolismo. Entonces, esa cantidad de azúcar que nosotros necesitamos, o principalmente de glucosa, es la que nosotros tenemos que saber escoger, ¿no? Para que podamos, dentro de nuestros alimentos, para poder tener un correcto funcionamiento a partir de esta cantidad de glucosa que se requiere para el funcionamiento del sistema nervioso y de las diferentes funciones dentro de nuestro organismo. Entonces, el índice glucémico va a comparar la subida del nivel del azúcar en la sangre tras comer un determinado alimento, ¿no? Con lo que ocurre tras tomar un alimento de referencia. A menudo, el alimento de referencia va a ser la glucosa, que tiene un índice glucémico de 100, ¿no? Y a partir de vamos a ir viendo cuáles son los alimentos que van a considerarse con un índice glucémico que va a favorecernos y no así perjudicar el funcionamiento de nuestro organismo o llevarnos a una enfermedad, ¿no? A ver, aquí tenemos un ejemplo de un alimento usado a menudo, como es el caso del pan blanco. Todos comemos pan blanco. En el caso del pan blanco, su índice glucémico relativamente es alto, es de 70, y se compara con el de la glucosa, que es de 100. Entonces, imagínense, tiene un índice glucémico alto, ¿no? Ahora, ¿qué es la carga glucémica? Es la cantidad de insulina producida por los carbohidratos consumidos multiplicados por su índice glucémico. Esa es la carga glucémica. Básicamente lo que nosotros tenemos que conocer
es vamos a calcular, mejor dicho, es la carga glucémica de los alimentos a partir de su índice glucémico, ¿ya? Ahora, aquí tenemos un análisis que nos dice, ¿no? Si a un pequeño volumen de carbohidratos de alto índice glucémico tiene el mismo impacto sobre la insulina que una gran cantidad de carbohidratos de bajo índice glucémico, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar ese análisis para que se comprenda y sepamos cómo escoger nuestros carbohidratos en cuanto a nuestra alimentación, ¿no? Ahora, aquí tienen un ejemplo de cómo se calcula la carga glucémica a partir del índice glucémico. Es decir, todos los alimentos ya tienen un índice glucémico registrado, ¿no? Entonces, lo que nos permite saber el índice glucémico es la carga glucémica que va a tener ese alimento. Y esa carga glucémica es la que nos va a permitir ver si es la que nosotros necesitamos en nuestra alimentación. Entonces, aquí tienen un ejemplo en el caso de una manzana y en el pan, ¿sí? ¿Cómo se hace el cálculo? Esto es lo que vamos a hacer. La manzana tiene 15 gramos de carbohidratos. Esos 15 gramos de carbohidrato contienen un índice glucémico de 38, ¿sí? Entonces la carga glucémica es 15, ¿no? Los gramos de carbohidrato por el índice glucémico sobre 100. Entonces la carga glucémica de la manzana es 6. Tiene una carga glucémica baja, ¿ya? Vamos a ver cuáles son también los que se clasifican en bajo, medio y alto, ¿no? De acuerdo a su índice glucémico. Ahora, en el caso del pan, 15 gramos de carbohidrato, igual que la manzana, 15 en una rebanada, ¿no? Su índice glucémico es de 70, ¿no? Ahora hacemos el cálculo y tenemos una carga glucémica de 11. En ese caso clasifica dentro de una carga glucémica media. Ahora, el análisis de aquí, 15 gramos de carbohidratos de manzana o 15 gramos de una rebanada de pan tienen diferentes índices glucémicos, ¿sí? Entonces, no es suficiente en la mayoría de los casos saber la cantidad de carbohidratos en gramos que estamos consumiendo, sino la carga glucémica que va a tener ese alimento, ¿no es cierto? Aquí no podemos reemplazar la manzana por el pan, a pesar que ambos tienen estos 15 gramos de carbohidratos, ¿no? La diferencia está en su índice glucémico, que va a hacer variar su carga glucémica, y eso es lo que a nosotros nos interesa cuando hablamos de los alimentos. Entonces, ¿por qué es importante el índice glucémico? De acuerdo a lo que hemos visto. Cuanto mayor sea la subida de azúcar en la sangre, más insulina se produce, ¿no? Para almacenarla. Y con el tiempo esto puede originar niveles más altos de insulina, que pueden conducir a inflamación, aumento de peso, la resistencia a la capacidad de la insulina para almacenar azúcar, y el resultado final puede ser la progresión hacia la diabetes tipo 2. Así que eso. Ahora, aquí hay una tablita donde ustedes tienen una clasificación de la carga glucémica de acuerdo a los alimentos, ¿no? Que hay una carga glucémica alta, media y baja, ¿sí? Esta es la carga glucémica y este es el índice glucémico, ¿no? Obviamente. Ahora, fíjense, aquí yo tengo en el caso de la piña un índice glucémico de 60, ¿sí? Pero su carga glucémica puede llegar a ser 8. Ahora, en el caso del pan, obviamente su índice glucémico va a ser más alto y su carga glucémica ya va a ser media. Todo esto en cuanto a las cantidades de los carbohidratos, ¿no? La cantidad de carbohidrato que va a tener un alimento va a estar representada, como hemos visto, de diferentes índices glucémicos, y es la forma en cómo tenemos que ir haciendo escogiendo más que todo nuestros carbohidratos dentro de nuestra alimentación. Entonces, una vez que ustedes ya vayan identificando el índice glucémico de los alimentos, entonces es ahí cuando vamos a poder o van a poder conseguir el beneficio de estos. Una forma para poderlos identificar de la mejor manera es el almidón, ¿ya?
Es decir, el almidón sabemos que está compuesto por la amilosa y la amilopectina. Químicamente son estos dos sus componentes químicos, que ustedes ya los reconocen y los conocen. Ahora, fíjense aquí en esta tablita tienen diferentes tipos de alimentos que representan el tipo de almidón con la cantidad de amilosa que es variable, ¿sí? El caso de los cereales tiene ese porcentaje. Fíjense, en el caso de algunas variedades de maíz, tiene el menos 1% de amilosa. Estoy hablando de la amilosa. La amilosa y la amilopectina van a jugar un papel importante justamente en esto de lo que es el índice glucémico. Y obviamente, posteriormente, lo que es la carga glucémica. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es reconocer esto, ¿no? ¿Cuáles contienen mayor cantidad de amilosa? Tenemos aquí las leguminosas, principalmente. ¿Cuáles son las leguminosas? A ver, ¿quién me dice? El poroto, la lenteja, los garbanzos. Exacto. Estos tienen entonces un mayor contenido de amilosa. ¿Cuáles son los cereales? El trigo, el arroz, la avena. Exacto. Y ahí tenemos una cantidad de amilosa entre 15 y el 28%. Algunas variedades de maíz están relacionadas con las harinas, ¿no? De maíz y en relación a eso los derivados que se pueden ir obteniendo. Los tubérculos, ¿cuáles son? ¿Saben cuáles son los tubérculos? La papa, el camote. Exacto, la yuca, ¿no es cierto? Son los tubérculos. Entonces, en el caso de los cereales, tubérculos y leguminosas tienen porcentajes altos, ¿no? De amilosa. En este caso, el principal obviamente vendrían a ser las leguminosas. En el caso de las variedades de maíz, ya tienen menos del 1%. Ahora, aquí hay factores intrínsecos que se tienen que considerar respecto a lo que hemos hablado, ¿no? De la cantidad de amilosa y amilopectina que pueden llegar a tener. A mayor contenido de amilosa, mayor índice glucémico. A mayor contenido de amilopectina, mayor índice glucémico. ¿Sí? Entonces, eso representa de acuerdo a la tablita que hemos visto. Vamos a ver, pero más adelante, más ejemplos para que se entienda de qué forma va a afectar esto al índice glucémico. Bueno, esos son los alimentos que van a referirse en relación a esto, ¿no? Es decir, la gelatinización. A ver, ¿quién se acuerda? Hemos hablado en bromatología sobre la gelatinización. A ver, ¿quién me dice qué es la gelatinización en el almidón? ¿No se acuerdan qué es la gelatinización? A ver. Inge, no sé si estamos ahí. Buenas tardes. ¿Puedo responder? Buenas tardes, claro que sí, Rafael. La gelatinización es un proceso donde el almidón o sus gránulos que son absorbidos o que son insolubles en agua van a ser, se van a, mediante un proceso de temperatura, ¿cómo sería? ¿Cómo se prepara la gelatina? Va a llegar a un proceso donde se va a gelatinizar. Entonces, ese proceso va a ser lento, donde se va a formar la gelatina del almidón. A partir del almidón. A ver, la gelatinización entonces es cuando el almidón nosotros lo calentamos, aumentamos la temperatura con agua y el almidón empieza a absorber esa agua. Ella va a ir aumentando la molécula de almidón y eso va a producir una gelatinización. Va a llegar a espesarse y de acuerdo a la temperatura y la cantidad de almidón, cada vez va a ir va a ser cada vez más sólido. Y eso es importante cuando hablamos del índice glucémico. Entonces, por ejemplo, aquí dice más gelatinización, a más gelatinización del almidón es más alto el índice glucémico. Eso pasa en las papas cocidas, pasteles, cereales cocidos, ¿no? Entonces, la cocción de los alimentos
son muy importantes para poder mantener un buen índice glucémico en el alimento. Ahora, menos gelatinización, el almidón más bajo, ¿no? En cuanto a lo que es el índice glucémico, y hay diferentes variedades en cuanto a lo que es el arroz y la harina de trigo. En cuanto a la harina de trigo, estaríamos hablando con respecto a lo que son las pastas, que son en las que podemos consumir y poder controlar el índice glucémico de estas. Y les voy a explicar de qué manera. Entre más fibra contenga el alimento, más bajo es su índice glucémico, ¿no? Entonces, en ese caso, las leguminosas, la manzana, la avena, que contienen una importante cantidad de fibra, nos va a ayudar a mantener un bajo índice glucémico. Ahora, hay otros factores también. El contenido de proteína que contienen los alimentos, bueno, el mayor contenido de proteína en un alimento rico en carbohidratos es más bajo su índice glucémico, como en el caso del trigo, el maíz, etc. A mayor contenido de grasa en un alimento rico en carbohidratos es bajo su índice glucémico, como el cacahuate, la soya, las almendras. Entre más ácido es el alimento, más bajo es el índice glucémico, como el jugo de limón, vinagre, aderezos, etc. Entonces, el índice glucémico que debemos consumir en nuestros alimentos tiene que ser bajo, ¿no? En su mayoría. Y a veces, teniendo un índice glucémico bajo un alimento y lo cocinamos o lo preparamos, podemos llegar a aumentar su índice glucémico y obviamente su carga glucémica posteriormente. Entonces, eso es lo que se tiene que considerar. Entonces, los factores que hemos nombrado van a ir influyendo en el índice glucémico. Por ejemplo, obviamente los tipos de monosacáridos que se encuentran van a influir en el índice glucémico para que este sea más alto, más bajo o medio. El tipo de almidón, como hemos visto, ¿no? La proporción de amilosa, la proporción de amilopectina, etcétera, con respecto a la interacción del almidón con el nutriente. Hemos visto que el almidón, cuando está relacionado con la proteína, el almidón con la grasa, el almidón con la fibra, van a llegar a disminuir el índice glucémico del alimento, ¿no? Hay la cocción, que hemos dicho, que tiene que ver con el grado de gelatinización del almidón para poder dar lugar a un aumento del índice glucémico. Esto por el tamaño de la partícula, la forma del alimento, la estructura celular. Es decir, se tiene que considerar todo en el momento de la preparación de un alimento para mantener su índice glucémico. Otros componentes alimentarios, como hemos dicho, ¿no? Los lípidos, proteínas, fibras, etcétera, que van a los ácidos. Cuanto más ácido es un alimento, va a mantener menor el índice glucémico. Y así vamos a poder controlar el azúcar, ¿no? En ese caso. Entonces, en conclusión, con respecto a lo que estamos hablando, cuando se prepara un alimento, ¿no? Un ejemplo que les puedo dar, que es fácil de comprenderlo y de esa forma relacionarlo con los otros alimentos, es por ejemplo el fideo, ¿no? El fideo es un alimento que contiene, sabemos bien, almidón, ¿sí? Este almidón contiene la amilosa y la amilopectina. Normalmente se aconseja que si se va a consumir el almidón, se va a consumir la pasta, ¿no? Los fideos en general, se aconseja de que se tenga una cocción que se le denomina al dente. ¿Ustedes saben a qué se refiere eso? Una cocción de una pasta que se lo denomina al dente. No, hija. ¿Nadie? Javier, ¿tú no sabes? Lice, creo que es cuando se deja medio crudo la pasta, media cruda. No se llega a cocer totalmente. Exacto. Hay una cocción de unos minutos nada más, que son cortos en el momento de ebullición de la pasta, para que justamente el fideo no se desarme, ni se desintegre, ni se deshaga, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el índice glucémico, porque en esta pasta que está siendo cocida al dente, su índice glucémico va a ser bajo. Pero si lo dejamos cocer durante más tiempo, ¿qué es lo que pasa? El almidón se empieza a gelatinizar más y aumenta su índice glucémico, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que considerar en la preparación de los alimentos. Por ejemplo, en el caso de las zanahorias tienen un contenido de glucosa, tienen también un contenido de almidón.
y se recomienda consumirlas crudas que cocidas, porque cuando están crudas su índice glucémico es mucho más importante que cuando están cocidas. Aumenta más su índice glucémico. Entonces, o hacer una cocción en la que no permita que las zanahorias empiecen a desintegrarse, a deshacerse, porque ya estaríamos aumentando más por el contenido de estos azúcares que contienen y los estaríamos dando lugar, como les digo, a un aumento de esto. Entonces, tiene que ver con el almidón y los azúcares que contiene cada uno de estos alimentos y la preparación que les vamos a dar, ¿no? Es decir, en el caso de estos, de lo que son las pastas, incluso de lo que son las legumbres, se tiene que considerar la cocción que se le va a dar para mantener su índice glucémico en los valores que nos va a favorecer, ¿sí? Y obviamente estos, en su mayoría, tienen que llegar a ser los que no son procesados, no los que no son refinados, sino los que son integrales. Cuanto más integral es este alimento, este índice glucémico es más fácil de controlarlo que cuando no lo está. Por ejemplo, en el caso de la avena. La avena, cuanto más procesada es, mayor cantidad de fibra pierde y mayor índice glucémico va a llegar a tener del que tenía inicialmente. Entonces, a veces nosotros sabemos que en la alimentación es aconsejable el consumo de la avena. La avena tiene bastantes propiedades, pero mientras la avena no ha sido procesada. Cuanto menos procesada es, sus beneficios se van a ver en mayor cantidad desde lo que representa su índice glucémico, para que su carga glucémica sea la que nosotros necesitamos. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando les digo carga glucémica, índice glucémico y demás? Es cuando nosotros comemos un alimento y necesitamos que el nivel del azúcar en nuestra sangre se mantenga el mayor tiempo posible, ¿sí? Para que podamos tener una energía óptima, para que nuestro cuerpo funcione de forma regular. Cuando nosotros comemos carbohidratos que son de rápida digestibilidad, entonces el azúcar en nuestro cuerpo no se mantiene durante mucho tiempo, baja. Y en ese momento es cuando nosotros requerimos comer algo, nos da sueño, nos da dolor de cabeza, tenemos pesadez, tenemos cansancio. Entonces lo primero que pensamos es en comer algo dulce o nuestro cuerpo nos está pidiendo. Y eso es cuando estamos consumiendo carbohidratos que no nos están favoreciendo para mantener nuestro azúcar. Y es ahí cuando existe el exceso del consumo de azúcar, ¿no? Porque nuestro cuerpo no está obteniendo la cantidad de glucosa que requiere para poder funcionar de la forma regular o normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a pedirnos más, y nosotros seguimos dándoles estos azúcares que son fáciles de digerir con una carga glucémica alta y por lo tanto estamos aumentando nuestro consumo de azúcar. Pero si nosotros consumimos alimentos de carga glucémica baja, el nivel de azúcar en nuestra sangre se va a mantener durante más tiempo y no vamos a requerir de consumir más carbohidratos. Y vamos a obviamente controlar el tema de lo que es la obesidad, ¿no? Porque sabemos que la obesidad está muy relacionada con el consumo excesivo de los carbohidratos. Ahora, cuando nosotros consumimos un carbohidrato estos carbohidratos que les digo que son los que no van a mantener nuestro nivel de azúcar durante mucho tiempo, entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Hay una inhibición de lo que es la lipogénesis, ¿no? Se inhibe. ¿Qué quiere decir eso? Que escúchenme bien, ¿no? Cuando el azúcar está en nuestra sangre de forma normal, ¿no? Es decir, nuestra insulina es normal, estamos secretando la insulina necesaria de acuerdo a la presencia de la glucosa en nuestra sangre. Entonces, se inhibe la lipogénesis y se activa la lipólisis. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que nuestro cuerpo empieza a utilizar las grasas de reserva en nuestro organismo. Y por lo tanto, tenemos una secreción de insulina, en este caso aumentada, y vamos a mantener durante más tiempo nuestra energía. Pero si es al revés, y no estamos manteniendo nuestra insulina de forma regular, entonces lo que sucede es que va a haber una inhibición de la lipólisis, no vamos a utilizar esa grasa de reserva y por lo tanto nuestro cuerpo va a seguir necesitando más azúcar y vamos a seguir aumentando nuestros niveles también de grasa.
Entonces, de esa manera es que tenemos que hacer el análisis del consumo de los carbohidratos con respecto a su índice glucémico, ¿sí? Bien, a ver, ¿alguna pregunta que tengan sobre el tema? Por favor, de la avena menos procesada que tiene más fibras. Sí, sí, menos procesada, ¿no? Y cuando todos los alimentos menos procesados, pero en el caso de la avena y de los cereales en general, cuanto menos procesados están, de mejor forma se mantiene su índice glucémico. Así. Sí. Eso entonces es la preparación de los alimentos, la combinación de los alimentos o la cocción, como hemos dicho, de los alimentos que contienen carbohidratos, principalmente el almidón, son los que van a permitir que nosotros podamos regularizar esto. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos una avena que es demasiado procesada, entonces no la deberíamos cocer mucho. Y eso seguramente se han dado cuenta. Hay avenas que dicen avena instantánea, ¿no? Y solamente un tiempo de cocción muy pequeñito y lo consumimos, justamente para no aumentar su índice glucémico, que ya va a estar aumentado porque se le ha quitado la fibra. Entonces ya no se la puede hacer cocer demasiado porque hasta se vuelve mucho más espeso y denso y ya se da lugar a esta gelatinización. Entonces, la gelatinización es una forma de saber que nuestro alimento está con un índice glucémico alto, porque el almidón se ha gelatinizado y eso va a dar lugar a un aumento del azúcar en nuestra sangre, ¿no? Como ejemplo, se podría identificar de esa manera. Entonces, de esa forma ustedes ya podrían elegir qué carbohidratos consumir y cómo prepararlos para mantener un índice glucémico y que el azúcar se mantenga dentro de lo normal y que empecemos a utilizar o que se active nuestra lipólisis y empecemos a utilizar la grasa de nuestro cuerpo para esta energía que requerimos en el caso de querer bajar de peso. Cuando estamos en un peso normal es mucho más fácil, ¿no? No hay que tener excesivos consumos de ningún tipo de alimento o quitar algún tipo de alimento también. Ahora, aquí en la guía que ustedes tienen, aquí hay los valores que clasifican la carga glucémica, ¿no? La carga glucémica alta para valores superiores de 20. Para una media, valores entre 11 y 9 y para los inferiores de 10. Entonces, lo que se va a hacer es, vamos a hacer uno de estos elementos para que se entienda cómo tienen que hacer el cálculo para encontrar su carga glucémica. Van a completar esta tabla y van a elaborar una tabla de los carbohidratos que consumen ustedes regularmente. Es decir, que para eso tendrían que utilizar la tabla de alimentos que ya han elaborado en las anteriores prácticas y clasificar todos los carbohidratos. Así como han hecho de las proteínas, ahora van a hacer de sus carbohidratos y van a calcular su carga glucémica. Entonces, lo ideal es de que la carga glucémica esté entre media o inferior, ¿no? Que sea desde 10 a 19, ¿sí? Ya cuando es más de este valor, entonces ya es una carga glucémica alta que les está proporcionando el alimento y tendríamos que considerar el quitarlo, ¿no? Para poder regular el índice glucémico o la carga glucémica en nuestra dieta. Entonces les voy a mostrar cómo vamos a calcular esto. A ver. Primero, para hacer el cálculo, necesitamos de tablas de justamente el índice glucémico de los alimentos, ¿no? Para que ustedes puedan utilizar. Todas las tablas, por si acaso, que estamos utilizando o que estamos utilizando, ¿no? Para la elaboración, eso es lo que van a utilizar para su examen, ¿no? Pero las tablas, no sus chanchullas, sino las tablas como tal. Aquí está un ejemplo de una tabla glucémica. Hay varias tablas glucémicas. Pueden utilizar esta, la voy a colocar en la plataforma, o pueden utilizar otras. Hay un montón de estas. Y están clasificados los alimentos. Aquí están los lácteos, aquí están